40 y tantos años sin título, 48, desde 50 a 51. Si lo falla, seguiría eso. Si lo mete, el Atlas sigue buscando la corona. Y viene el Jerry. Listo Cristante, viene Estrada, tiro, lo paró. Hasta hace muy poco, Atlas era el equipo en activo en Primera División con la sequía más larga de títulos de liga. El más reciente había sido en 1951, es decir, tuvieron que pasar 70 años para que volvieran a levantar un trofeo. Pero en 6 meses todo cambió, pues ahora son una de las únicas 3 instituciones que han conseguido un bicampeonato en torneos cortos. El equipo pasó de ser uno de los que más burlas recibía en la liga a lograr lo que casi ningún otro ha podido. Solo Pumas y León lo habían conseguido. ¿Cuál de estos 3 bicampeonatos crees que fue el mejor? Antes de llegar a los torneos cortos, hagamos un recorrido breve por los bicampeones en torneos largos. Entre 1943 y 1996, que se jugó bajo este formato, solo 5 equipos lograron conseguirlo. En esta etapa se suman también tricampeonatos y un tetracampeonato. El primer equipo que logró hilar títulos consecutivos fue León en 1948 y 1949. 10 años después apareció el campeonísimo, pero no solo logró el bicampeonato, sino que consiguió el que hasta ahora es el único tetracampeonato en la historia de la Liga MX. Lo hizo entre 1959 y 1962. Un par de años más tarde, logró ganar de nuevo de manera consecutiva en 1964 y 1965. El siguiente equipo bicampeón fue el Toluca en 1967 y 68. Prudencio Cortés, ¡gol! Durante los años 70 lo consiguió el Cruz Azul, primero un tricampeonato entre 1972 y 74, y después con 2 títulos más en 1979 y 1980. Después vino la década de las Águilas del la América, que repitieron la fórmula de Cruz Azul, al ganar primero un tricampeonato, aunque este incluye el Pro de 85, y los títulos de la temporada 84-85 y la 83-84, y después un bicampeonato en 1988 y 1989. Finalmente, los torneos largos vieron sus últimas temporadas justo con un equipo bicampeón, el Necaxa, que ganó en 1995 y 1996. Ya en torneos cortos, el primer equipo que jugó 2 finales de manera consecutiva y tuvo saldo de una ganada y una perdida fue precisamente Necaxa. En 1998 disputó ambas finales, la primera la perdió frente a Toluca y la segunda se la ganó a Chivas. Además, jugó la primera final en torneos cortos, que de haber ganado hubiera logrado un tricampeonato, al sumarlo a los 2 últimos títulos en torneos largos. A finales de los 90 irrumpió un equipo poderoso como ninguno y que hizo época, el Toluca de Cardoso. Ganaron 4 títulos de liga entre 1998 y 2002, pero no lograron hacerlo de manera consecutiva. El primer bicampeonato en torneos cortos estaba reservado para los universitarios dirigidos por Hugo Sánchez. Pumas es campeón, Medina la falló. Tras una primera etapa, el Pentapichichi volvió al banquillo de Pumas en 2001, pero fue en 2004 el año en el que se consagró con el equipo. El primer título lo consiguió tras haber terminado segundo en la tabla general con 41 puntos. La final se trata de una de las más recordadas en la historia y fue ante Chivas. Tras un empate en el Global a unos, el título se decidió en penales. 6 meses después, Pumas apenas si logró clasificarse a la liguilla. De hecho, logró hacerlo por el sistema de grupos que estaba vigente, pues en la tabla general fue el 9º. En cuartos de final dejó fuera al líder Veracruz de Cuauhtémoc Blanco, en semifinales al Atlas, y por último dio la sorpresa al vencer en el TEC al Monterrey, que era dirigido por el Piojo. Ya va Lozano, luego el Kikín. ¡La pelota está en el fondo! Con un global de 3-1, Pumas se proclamó como el primer bicampeón en torneos cortos en México. Durante casi una década, el bicampeonato se convirtió en el gran orgullo de Hugo Sánchez y de los universitarios, pues ningún equipo había estado siquiera cerca de conseguirlo. Hubo 2 escuadras que alcanzaron 3 finales en 4 torneos, pero no pudieron alzar ningún título. Se trató de Cruz Azul y Santos. La oportunidad real de un bicampeonato se presentó hasta el 2013 y fue para el acérrimo rival de Pumas. Luego de haber ganado el título frente a los celestes en el torneo clausura de ese año, los dirigidos por el Piojo terminaron como superlíderes de la apertura y llegaron hasta la final. Pero se toparon con otro gran equipo, el León de Gustavo Matosas. Con un global de 5-1, los Esmeraldas le arrebataron a las Águilas la oportunidad de igualar lo hecho por Pumas en 2004. Lo que parecía que sería la conclusión de un bicampeonato, más bien se convirtió en el primer capítulo de otro, pues 6 meses después de esa final, en el Clausura 2014, León volvió a alzar la copa. Lo hizo repitiendo el camino de Pumas, es decir, se clasificó como octavo a la liguilla. Ahí dejaron en el camino al líder Cruz Azul y luego a Toluca.
Para la final, después de haber caído en la ida ante Pachuca 3-2, lograron remontar en la vuelta ganando 2-0, para llevarse el trofeo con un global de 4-3, y convirtiéndose así en los segundos bicampeones en torneos cortos, casi 10 años después de que Pumas lo lograra. Además, León se convirtió, y sigue siendo hasta hoy, en el único equipo que ha sido bicampeón, tanto en torneos largos como en cortos. Hubo una escuadra más que llegó a finales consecutivas con saldo de una ganada y una perdida. Se trató de los Tigres del Tuca Ferretti, que durante la década de 2010 lograron cosechar 5 títulos, pero como el Toluca de finales de los 90, ninguno de manera consecutiva. En 2017 ganaron la final regia en el torneo de apertura. 6 meses antes también alcanzaron la serie por el título, en la que enfrentaron a Chivas, pero el equipo de Almeida se impuso a los felinos por un global de 4-3. 2021 se trató del año en que 2 sequías que parecían interminables se rompieron. Primero Cruz Azul, que ganó luego de 23 años. Racha menor si se compara con la del Atlas, pues llegó a la apertura 2021 sin haber ganado un título desde 1951. El tercer bicampeonato en torneos cortos vino del equipo más inesperado, no solo por su larga sequía, sino porque figuraba también como una de las escuadras con peor rendimiento en la liga. Entre el Clausura 2017 y el Guardianes 2020, el equipo no consiguió entrar ni una sola vez a la liguilla, y en ninguna oportunidad estuvo siquiera cerca. Su mejor actuación la había dado en el Clausura 2019, cuando terminaron en la posición 13. De hecho, los rojinegros finalizaron ubicados últimos en la tabla porcentual luego de la temporada 2019-2020, que cabe recordar que quedó sin terminarse por el COVID. Un año más tarde, en la 2020-2021, el equipo fue incluso uno de los 3 que tuvo que pagar la multa instaurada luego de la abolición del descenso, pues terminó penúltimo en la porcentual. Es decir, 6 meses antes del primer título, Atlas había pagado esa multa. Diego Coca había tenido un paso no muy bueno por Atlas durante el 2020. Un año después regresó y para la apertura 2021 fue el encargado de llevar al equipo hasta el segundo lugar general durante la fase regular. Ya en liguilla dejó fuera a Monterrey y a Pumas, a ambos por posición en la tabla, pues los marcadores globales fueron empates. Finalmente, la serie por el título la ganó ante León en penales, luego de un global de 3-3. Sobre sus espaldas la gran responsabilidad de acabar con la maldición. Apareció en los momentos importantes. Tras romper una sequía de 70 años, parecía que se había llegado a lo más alto, pero sin muchos reflectores, los rojinegros tuvieron un buen torneo y terminaron terceros en el Clausura 2022. Quicha la se llena de pelota. ¡Gol! ¡Gol! En la liguilla dejaron fuera a Chivas y después a Tigres, para finalmente coronarse en Pachuca venciendo a los Tuzos. Han pasado 25 años desde la instauración de torneos cortos, es decir, prácticamente 50 títulos se han disputado. Solo 3 equipos han logrado ganar de manera consecutiva. Pumas fue el primero y el más mediático, León el que tenía un juego más espectacular, y Atlas el que logró hacerlo cuando nadie lo imaginaba. ¿Cuánto tiempo pasará para tener a un nuevo bicampeón?